daremos una mirada al currículo universitario para una formación integral. Quienes conformamos el grupo: Nancy Xiomara Trujillo, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; Luis Manuel Polanía Suárez, administrador agroindustrial; Iván Darío Bermúdez, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Es necesario hacer un análisis reflexivo sobre lo que traduce el término currículo en el argot educativo, su importancia y la intencionalidad dentro del quehacer pedagógico y la labor docente. Para iniciar, es relevante hacer claridad que la palabra currículo aún causa un poco de confusión en algunas personas involucradas en el sector educativo, como padres de familia, estudiantes y en algunos casos docentes y directivos, porque consideran el currículo como el plan de estudio o la programación que se estipula para desarrollar una asignatura o materia, limitando al término a una mínima expresión. Según el Ministerio de Educación Nacional, currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. De acuerdo a lo anterior, el currículo permite trascender en el proceso de formación de un individuo. Ahora bien, al incorporar dicho término en la educación superior implica una responsabilidad mayor, pues está en juego la formación de los futuros profesionales que dan la otra forma, van a ser partícipes del desarrollo del país. Por consiguiente, se deben pensar en todos los elementos internos y externos que el establecimiento educativo puede ofrecer al futuro profesional. En otras palabras, tener en cuenta el contexto en donde se encuentran situados las instituciones educativas superiores, como la oferta laboral, proceso de internacionalización, entre otros aspectos que juegan un papel fundamental dentro de los aspectos curriculares a tener en cuenta en la educación. Por otra parte, es fundamental que dentro del proceso curricular de educación superior se tenga en cuenta el fomento del pensamiento crítico, donde el sujeto se emancipe de los paradigmas irreales que se gestan en los círculos académicos, sociales, económicos, políticos y en las diferentes esferas de interacción, que lo único que hacen es incentivar la mediocridad, dependencia y el facilismo. Torres, en el año 2010, plantea que es de vital importancia la formación profesional del talento humano, lo cual implica la readaptación, ajuste e innovación permanente de los currículos coherentes con las necesidades del contexto, incluido el sector productivo. Situación que debe ser asumida por la universidad como actor principal de los distintos procesos formativos, generando espacios de reflexión conjunta por parte de las comunidades académicas para pensar y repensar el horizonte académico. De la educación superior se trata de construir una sociedad más próspera, justa, solidaria y con un modelo de desarrollo humano integral y sustentable, según CREES 2008. Un currículo debe ser dinámico, contextualizado, integrador, pertinente, flexible, transformador y relevante. La innovación como expresión social y colaborativa de la creatividad, entendida en términos de resultado, es uno de los niveles más altos de la creatividad. La polinización de la creatividad tiene lugar a través de proyectos de innovación curricular. Los conceptos manejados en currículo son el plan de aprendizaje, que consiste en un conjunto coherente e integrado de situaciones de aprendizaje conformados por metas y objetivos, aprendizajes explícitos, contenidos, los cuales están conformados por estrategias de aprendizaje-enseñanza y culturas de aprendizaje, materiales de aprendizaje-enseñanza, procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje, estructura de las situaciones del aprendizaje, lugar, tiempo y secuencia. La adaptación tanto a las necesidades de los estudiantes como los prerequisitos del aprendizaje y en su contexto. Entonces, ¿qué es currículo? Conjunto de
elementos para suscitar el aprendizaje. Hablemos ahora de las necesidades del currículo. Entre las necesidades del currículo tenemos el contexto donde se va a desarrollar la actividad, el mercado y los participantes, los cuales generan unos recursos. Esos recursos deben de estar enlazados con unos contenidos que deben ser teóricos, prácticos o vivenciales. También debemos de tener en cuenta el aspecto cognoscitivo, psicomotor y socioafectivo. Para desarrollar un currículo es muy importante tener en cuenta los métodos de aprendizaje y los métodos de evaluación, elementos de un currículo. Los elementos necesarios para manejar un currículo son los contenidos temáticos, que son los aprendizajes esperados en cada materia. Prácticas docentes son procesos de aprendizaje, técnicas didácticas, material didáctico, recursos, apoyo a los actos educativos, mecanismos de evaluación. Para conducir el proceso se requiere la enseñanza y el aprendizaje. Para certificarlos se requieren niveles de aprendizaje y los aspectos administrativos. Los principios del currículo desarrollador. Un currículo que empuje el desarrollo curricular, donde no cumpla solamente con los elementos genéticos del currículo, sino aquel cuyas competencias en los estudiantes deben perfeccionar. Ahora miremos la ciencia básica, que no deben ir a la saga del ciclo de ejercicio de la profesión, sino haciendo su respectivo acompañamiento. Cursos no valen. Si quiero aprender algo, me leo un libro y hago experimentos. Deberíamos olvidarnos de la escuela y la universidad. Los niños deberían empezar el doctorado a los 5 años y que dure 20 años. Principios del diseño curricular y desarrollador, entre los cuales encontramos el currículo desarrollador, correspondencia de los ciclos, integración y derivación del contenido y la unidad de la fundamentalización y la profesionalización. Los principios del diseño curricular desarrollador, entre los cuales encontramos currículo desarrollador, correspondencia de los ciclos, integración y derivación del contenido y la unidad de la fundamentalización y la profesionalización. El currículo del nuevo milenio. El currículo de este nuevo milenio, según Gator y Highland, en el año 2000, iniciaron su recorrido sobre algunas innovaciones centradas en, primero, dar una cobertura curricular más profunda que amplía. Segundo, enfocar el currículo en la resolución de problemas significativos situados en un contexto. Tercero, apuntar al desarrollo de habilidades y conocimientos conceptuales a la vez. Cuarto, prever un currículo apto para atender las diferencias individuales. Y quinto, ofrecer un núcleo de contenidos culturales comunes. También a coordinar la relación entre asignaturas, áreas y niveles de estudio. También en el currículo del nuevo milenio encontramos hacer una integración selectiva de contenidos, pues los excesos confabulan con la calidad. Darle la relevancia personal a los contenidos con una verdadera significatividad que le da sentido y propósito a la vida de los estudiantes. Hay que enfatizar la unidad nacional y la diversidad cultural al mismo tiempo. Facilitar las conexiones y enfatizar en el desarrollo de valores y la responsabilidad personal y grupal, considerando los valores como la principal fuerza de decisión para la selección de los contenidos.